Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Pituca. Y bueno, muchísimas gracias al Instituto Aragonés de Fomento por un año más en poder participar, no lo digo, no son palabras vacías, de verdad es un honor poder participar de nuevo en esta edición, una nueva edición del Programa de Emprendimiento Agroalimentario de Aragón. Este año es así de especial pues es emocionante, ¿no? Hacer lo mismo pero de otra manera, entonces seguro que el resultado pues será diferente. No puedo decir si mejor o peor, eso ya lo veremos, porque ahora mismo son tantas semanas de incertidumbre que ya nadie se atreve a decir nada, pero bueno, yo espero que todos los que estáis aquí asistiendo, que ya por ello os doy la enhorabuena porque sois valientes de estar enfrentándoos a bueno, pues estas horas que no son fáciles, ¿eh? Lo ha dicho Pituca, no es fácil. El tema que vamos a tratar hoy y las siguientes ponencias que me corresponden son más bien técnicas, ¿vale? Esto implica que vais a recibir mucha información y espero que os quedéis con varios mensajes, pero luego a la hora de trabajarlo y seleccionar qué me afecta, qué no me afecta, y esto vendrá después. Va muy enlazado esto y está muy bien programado que vaya ahora después de haber visto el tema de viabilidad de la empresa, porque aquí vamos a abordar temas que van a ser costes. Lo digo así, sin paños calientes, son costes, porque vamos a hablar de condiciones de instalaciones, vamos a hablar de equipos, vamos a hablar de si necesitamos contratar una empresa de control de plagas, y todo eso al final es dinero que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Entonces volveréis a las sábanas o tablas de Moisés. Ha sonado un poco así como religioso, ¿no? Una Semana Santa la hemos pasado ya, es así. Bueno, pues volveréis a ellas y las tendréis que redactar, pero bueno, ya las vais trabajando. Mi idea para hoy, bueno, pues el tema de hoy es gestión de la seguridad alimentaria, y para avanzar en ella, a ver si me deja, perdonad, ahora. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, englobamos aquí muchos temas, y es por eso que hoy vamos a ver una parte y los próximos días, o los días que me corresponden a mí, pues veremos otra parte de lo que veis ahora mismo reflejado. La seguridad alimentaria en una empresa, ya me estoy centrando en una empresa, no podríamos concebirla de una manera muy simple, o un departamento incluso de una empresa solo, no, es algo transversal en toda la empresa. Me da igual que sea grande, pequeña, es indiferente. O sea, esto no penséis, esto no me va a aplicar a mí porque yo soy un pequeño autónomo, es que no, da igual, ¿vale? Implica la gestión de la misma, implica, bueno, pues conocer por qué estamos en este punto, por qué es necesario que como productores de un alimento, pues tenemos una responsabilidad hacia la salud del consumidor. Es así de directo. Estamos bastante concienciados con la salud últimamente, siempre lo hemos estado, pero ahora más la protección del prójimo, ¿no? Bueno, pero siempre ha estado aquí, y esto viene por algo, ¿vale? Viene por algo y hay unos antecedentes. Para regular todo esto y que todos cumplamos de una manera similar, armonizada, necesitamos una base legal, que eso lo veremos en otra de las charlas. Para comunicarnos con ese consumidor que estamos protegiendo, necesitamos un etiquetado. Es nuestra vía de comunicación con él, ¿vale? A través de esta vía. Pero también tendremos una página web que también tendremos que controlar, ¿vale? O revisar. Y por otro lado está el cómo hago mi producto. Llevará unos costes, llevará unos ingredientes, tiene un know-how, que eso cada uno, bueno, mi producto o servicio, porque aquí hay una variabilidad de proyectos en marcha o empezando que son diferentes, ¿no? Bueno, pues mi actividad, cómo lo hago y el producto que hago, pues es diferente, y todo ello engloba depende de lo bien que lo hagas, obtendrás un producto seguro o no, ¿vale?
o al menos trabajarás de una manera ordenada y sistemática para poder trabajar y ofrecer productos seguros. Esto implica lo que es el sistema de autocontrol, que es lo que principalmente vamos a ver hoy en cuanto a gestión de la seguridad alimentaria, ¿vale? Y por supuesto, no hay empresa que no necesite estar autorizada. Esto forma parte de los trámites y esto sí que lo veremos a la semana que viene, ¿vale? Hoy, como digo, nos centramos en la parte del sistema de autocontrol APPCC. Ahora empiezo a decir varios términos técnicos. Dadme un poco de margen y paciencia, y si más adelante no he conseguido resolver esas cuestiones técnicas que están ahí, entonces sí, vamos a disparar absolutamente, ¿vale? Si hay algo que es un comentario, por supuesto, sentidos libres de expresar todo lo que necesitéis, pero es posible que la respuesta a esa duda que ya tenéis ahí esté más adelante, es posible. Bien, antecedentes históricos. Hay que entender por qué estamos en este punto y por qué como empresarios agroalimentarios tenemos que cumplir lo que hoy vamos a ver. Porque ya os digo que en más de un momento vais a decir, ¿esto para qué? Esto me está costando horrores, ¿y esto para qué? Bueno, pues porque a veces ocurren cosas, ¿vale? Los principales actores que controlamos, y me incluyo, y os debéis incluir todos vosotros, que se gestiona correctamente la seguridad alimentaria son tres actores principalmente. La administración, como responsable del control oficial. Las empresas, sois vosotras, que sois responsables de ofrecer un producto seguro en base al autocontrol. Yo me controlo día a día, ¿vale? Y los consumidores, que demandamos información correcta, y demandamos también un producto seguro, ¿no? Tener esa garantía. En cuanto a la evolución de la seguridad alimentaria, bueno, pues hemos tenido una serie de acontecimientos a nivel europeo y a nivel estatal a lo largo de los años que han afectado a productos agroalimentarios. Esos productos se han visto afectados, bueno, pues ya sea por una bacteria, un patógeno, una enfermedad de origen animal, que ha afectado finalmente al ser humano, ¿vale? Son las crisis alimentarias, y seguimos teniéndolas, aun teniendo un sistema armonizado legalmente, seguimos teniendo crisis alimentarias. Estoy seguro que alguna ya las estáis teniendo ahí en el recuerdo. Eso ha generado que, bueno, pues se tenga que legislar, ¿vale? Tenéis aquí una serie de reglamentos, pero no me voy a parar en ello porque lo que es, como tenemos un módulo, una jornada de normativa, pues ahí avanzaremos bastante. Es importante que hay un detalle que estamos hablando, que es esto de la seguridad alimentaria. Para la FAO tenemos esta definición de seguridad alimentaria cuando las personas que realmente es algo diferente, con un sentido algo diferente al que yo estoy abordando y el que voy a seguir abordando. Para determinados países, seguridad alimentaria significa que tienen un alimento que echarse a la boca. La definición de seguridad alimentaria que yo estoy comentando, y insisto que seguiré comentando, es que ese alimento que yo me echo a la boca no me produce ningún tipo de enfermedad o daño a mi salud, ¿vale? Son dos conceptos diferentes, y es por ello que si tenéis bibliografía o leéis o estáis en foros o cosas así, es algo diferente y habrá que matizarlo, ¿vale? Por eso a veces sí que decimos higiene y seguridad alimentaria, porque ya en la parte de higiene pues ya tenemos una cierta connotación de salud, ¿vale? Esto principalmente nos lo encontramos en países de Sudamérica, puesto que tenemos la misma raíz de habla, que seguridad alimentaria pues es esto. En inglés no hay ningún problema, food safety, mira, pues como el nombre de mi empresa al final, ¿vale? O el apellido, más bien. Vale, os decía, seguro que estabais ahí pensando en alguna de las crisis alimentarias. Desgraciadamente aprendemos un poco a base de palos. Cuando tenemos el enemigo en casa, y esto me viene al pelo con la situación que estamos viviendo, o parece que ya estamos ahí, bueno, pues lo conocemos, aprendemos de él, cómo se comporta, y entonces empezamos a poner medidas. Bueno, pues desgraciadamente hemos ido así un poco con el tema de la seguridad alimentaria a nivel una producción y en el mundo globalizado en el que vivimos, ¿no? Bueno, pues tuvimos, seguro que esto os acordáis, porque
bueno, yo soy joven, me sigo considerando joven, y aquí todos al final nos acordamos de todo lo que ha ido pasando, ¿no? Tenemos las vacas locas, tenemos el aceite de colza, aquí en España fue alucinante el efecto que tuvo. Pollos con dioxinas, no sé si os acordáis, los pollos que venían de zona asiática y de repente el mercado asiático en cuanto a exportación de pollo se paralizó. Y el último, el más reciente, lo he querido remarcar, listeria. De repente fuimos máster en listeria monocitógenes, todos, igual que ahora somos máster en hace muy poquito, con todos los casos que hubo, sobre todo en Andalucía, pues, y también tuvimos de queso en la zona del norte, listeria en queso y en carne. Esto hace que un pequeño productor, y no eran empresas especialmente grandes, un pequeño productor comete errores en actividades básicas, que son de las que vamos a ver ahora, y bueno, el efecto que tiene directo sobre la salud y encima pues con estos mercados tan globales y esta exportación tan fácil que podemos tener, tan rápida, no es tan fácil, rápida que podemos tener, pues un error cometido de manera accidental, pero ahí está, bueno, pues todo eso hace daño. Al final, ¿esto que genera? Desconfianza. Y no hay peor enemigo para una empresa agroalimentaria, y realmente de cualquier sector, que la desconfianza de su potencial cliente. Ahora mismo vosotros da igual la viabilidad de negocio, las planes de negocio que hagáis, los números que hagáis. Si el cliente no confía en vosotros o en vuestro producto, no tenéis nada que hacer. No tenéis nada que hacer. Por muy rico y estupendo y novedoso, innovador que sea. ¿Vale? Entonces, esto es una realidad, era una realidad y sigue siéndolo, y es por ello que hay que trabajar, ¿vale? ¿Cómo podemos trabajar? Afortunadamente tenemos herramientas, y aquí es donde entra el autocontrol. Cada empresa, y esto es importante, cada uno de vosotros como empresarios agroalimentarios, me da igual bueno, pues el tamaño que seáis, eso creo que lo he dejado bastante claro, sois responsables de vuestra actividad y de vuestro producto, ¿vale? Por lo tanto, si sois responsables de eso, yo mismo, y aquí está un poco el mensaje, nosotros mismos debemos controlarlos. ¿Qué ocurre aquí con la administración? Sí, también tiene una responsabilidad, lo he dicho, es uno de los actores de toda esta, bueno, pues de toda esta cadena, pero no puede estar todos los días el control oficial en cada una de las empresas, es inviable. Aquí tenemos una pequeña representación de Aragón, o sea, somos aquí un granito en todo esta duna, vamos, y necesitamos que cada uno seamos responsables y consecuentes con lo que estamos haciendo, con la actividad que desempeñamos, ¿vale? Es por eso que es un autocontrol. Bien, ¿qué es autocontrol? Y aquí tenemos unas siglas y eso es lo que me vais a ir escuchando, y espero que ya esto empiece a resultaros familiar si no lo es ya, ¿vale? Es posible que alguno de los que ya tengamos por aquí pues lo tenga bastante trillado, porque me consta que tenéis bastante experiencia a los que estáis por aquí. APPCC, Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. Lo vais a querer y odiar a partes iguales. Y tendréis todo el derecho del mundo. No, esto técnicamente diréis, y seguro que en algún momento de todo este tiempo vais a pensar, ¿y esta mujer se dedica a esto? Sí, y a otras cosas también, pero al final está un poco relacionado. El objetivo del autocontrol, la APPCC, basada en la APPCC, es primero, identificamos peligros en mi empresa, en mi actividad. Segundo, los evalúo. Aquí sois bastante variados en vuestra actividad, pero bueno, pues cada uno surgirá unos peligros diferentes. Cuando digo peligros, ya os lo adelanto, podemos hablar de peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos, ¿vale? Insisto, estamos haciendo un máster en virus, en bacterias, en desinfección, o sea que esto ya empezamos a tener aquí una base técnica bastante importante. Y una vez yo los he evaluado, los controlo. Aquellos peligros que me han salido o que he detectado que son importantes, los voy a controlar, ¿vale? Estas 3 pasos es una de estas ideas claves que me gustaría que al apagar hoy a las 2 o a la hora que sea que acabemos, se os haya quedado.
Yo identifico, evalúo y controlo, ¿vale? Peligros. Las características de la PPC tienen una base científica. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo que a mí se me ocurre porque hoy he pensado que y se me pone en la punta de la nariz y me apetece o no me apetece o me genera más pereza o mira, estoy como muy concienciada. No, es más objetivo de lo que creemos. ¿Por qué? Porque tiene que tener una base científica, ¿bien? Una parte de bibliografía. ¿Qué ha pasado? ¿Esto suele suceder? ¿A otros de mi sector les ocurre? Entonces a mí me puede suceder, y más con proyectos que empezáis, que no contáis con histórico, ¿vale? De cosas que os pueden ocurrir en la empresa. Luego, por eso este análisis es dinámico. Conforme vais avanzando, iréis volviendo, iréis reevaluando, ¿vale? Está focalizado a la seguridad alimentaria. Tiene una orientación preventiva, es decir, intentamos anticiparnos a que algo ocurra, ¿vale? Tiene criterios de prioridad. ¿Qué me refiero con esto de criterios de prioridad? Bueno, como yo hago una evaluación de estos peligros, me voy a centrar en aquellos que parece que por su gravedad o por su probabilidad me van a hacer más daño y voy a por ellos, ¿vale? Carácter sistemático, en lo que buscamos es que, vale, yo ahora hago mi producción de esta manera y controlo de esta manera. Y así al día siguiente lo mismo. Y al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y lo haga yo, o lo haga otro, o mi socio, o mi primer trabajador, o el 15º trabajador. Porque creceréis. Esto no es ningún secreto. Vais a crecer y esto lo tendréis que seguir cumpliendo, ¿vale? Tiene que quedar documentado y ser verificable. ¿Por qué? Porque, oiga, que yo le prometo que yo me controlo todos los días. Tenemos que evidenciarlo, ¿vale? Y aquí es donde entra esto de, es que son los papeles. No resulta agradable, algunas veces no es amigable, en algunos momentos que dices, yo lo que necesito es trabajar, estoy de acuerdo, pero tenemos que demostrar que estamos cumpliendo. Recordad que tenemos una responsabilidad hacia la salud del consumidor, ¿vale? Os lo he dicho antes, es dinámico, esto va cambiando, a veces ocurren cosas, a veces no, se encuentra un nuevo peligro, cambiamos de equipos, cambiamos de instalación y, por supuesto, por último, tiene que ser personalizado y adaptado a cada empresa, ¿vale? Puede ser similar al de mi vecino, pero no será igual, porque mi vecino es mi vecino y yo soy yo, y tengo mis instalaciones y mis equipos, ¿de acuerdo? ¿Por qué es necesario? Creo que espero, que el mensaje os esté llegando correctamente. Al final tenemos una responsabilidad hacia los consumidores, una responsabilidad hacia su salud, pero sobre todo es porque nos encontramos en un mercado abierto, englobados en una red de libre comercio. Esto es fantástico, pues a la hora de hacer nuestro plan de negocio, nuestras expansiones o incluso exportaciones. Cuando digo exportaciones, a lo mejor ahora mismo en este punto en el que estáis algunos proyectos, pensar en un mercado del norte de Europa, por decir, pues os resulta como abrumador. Me da igual, aunque vayáis a comercializar a nivel local o en la comunidad autónoma de al lado. Al final es bastante rápido y sencillo que un alimento que vosotros produzcáis llegue según la cadena, a un consumidor ubicado en otra zona, ¿vale? Tenemos nuevas tecnologías, nuevos productos. Vosotros sois los primeros que estáis innovando. Yo cada cada edición que pasa del programa me quedo más alucinada de la de vueltas que dais a un sector que yo digo, pues ¿qué más cabe aquí? Si está todo inventado. No. Porque y te encuentras un proyecto y dices, madre mía, es increíble, es increíble. Entonces, bueno, pues ahí está. Como son nuevos productos, nuevas tecnologías, bueno, pues efectivamente tenemos nuevos peligros. Y por supuesto, nosotros lo somos también consumidores, tenemos cada vez más una mayor preocupación en qué compramos, de dónde viene, cómo está hecho y si realmente cumple mis expectativas y sobre todo no me afecta a la salud. ¿Vale? Al final todos tendréis que tener un APPCC implantado. Puede haber algunos que sois de producción primaria, esto os puede quedar un poco más de helado o más de refilón,
pero bueno, buenas prácticas agrícolas y ganaderas las vais a tener que cumplir, entonces gran parte de lo que vamos a ver ahora os aplica, ¿vale? El segundo punto, seguro, espero que alguno haya dicho disminuir gastos, sí, sí. Aunque esto os va a resultar un poco más difícil, o sea, más difícil, no siempre agradable cumplir una PPC, tenerlo bien implantado, a la larga o antes, a medio plazo, como hemos sistematizado el proceso de fabricación, hacemos los controles más sistemáticos, iguales, normalizados, eso hace que vuestra producción la vayáis haciendo más eficaz, ¿vale? Reducimos residuos, reducimos tiempos de averías, reducimos tiempos de producciones y eso al final es dinero. Si lo queréis ver así porque os motiva más, pues oye, bienvenido sea, porque también es lícito, ¿vale? Es lícito. Yo también fui emprendedora en su momento y el coste es el coste y ahora que, bueno, pues ya está más asentado también, el coste sigue siendo el coste, ¿vale? Y sobre todo, confianza. Vuelvo a lo que de la primera diapositiva, la confianza. Vale, todo gira en torno a PPCC, análisis de peligros y puntos de control crítico. Pero lo que vamos a ver principalmente hoy son lo que llamamos prerequisitos. Si estuviéramos en presencial, seguro que empezaba aquí a bombardearos a preguntas para veros las caras. Esta es la parte un poco peor de hacerlo online, ¿no? Pero la propia palabra lo dice, prerequisitos, previo a cumplir mis requisitos. ¿Vale? No nos hemos roto la cabeza para ser originales en el nombre. Pero ¿qué son esos prerequisitos? Son actividades básicas, sencillas, que por supuesto afectan a la seguridad alimentaria y que toda industria agroalimentaria debe cumplir o debe tener implantado y por lo tanto tener cumplido. Si alguien se quiere escaquear de cumplimiento de esto, me temo que no, es requisito legal. O sea que aunque solo sea porque hay que cumplir la legislación, pues es así. Lo bueno lo adaptamos cada uno a nuestra actividad, nuestro tamaño y nuestro personal. Eso sí, ¿vale? Entonces, como veis, bueno, pues tenemos aquí una serie de burbujas que parece que cada una es individual, pero todas al final están interrelacionadas. ¿Qué tenemos aquí? Y es lo que vamos a abordar enseguida. Tenemos control de alérgenos, control de plagas, trazabilidad, limpieza y desinfección, esto lo tenemos ahora mismo como a fuego, control de residuos, formación, control de buenas prácticas, control de proveedores, ¿a quién le compro y por qué? Control del agua, en esta comunidad nuestra de Aragón somos muy exigentes con el tema del control del agua. Y mantenimiento y diseño de mis instalaciones. Que más que menos estáis ya más o menos buscando si no lo tenéis ya vuestras instalaciones y seguro que no han sido elegidas al azar, seguro que no, ¿vale? Y si que estáis ahí pensando, bueno, pues vamos a abordar el tema de diseño y mantenimiento de instalaciones, a ver si os consigo ayudar un poquito y bueno, pues dar un poco de luz. Vamos a ir abordando cada una de estas burbujas, ¿vale? Y aquí empezamos un poco con la parte ya más técnica, más práctica, después de haberos introducido con lo que vamos a ver. Comenzamos con diseño y mantenimiento de instalaciones. Hay algo que es básico y que es, bueno, pues que no es independiente de la actividad que desempeñéis, pero todos el local o instalaciones que empleéis para vuestra actividad agroalimentaria debe cumplir como una máxima, varios puntos que son de máxima, que con eso, si lo lleváis de mano cuando vayáis a seleccionar ese local o esa ubicación, os ayudará a seleccionar una u otra o saber si es correcto o no, ¿vale? Y es tan sencillo y usad mucho el sentido común. Y confiad en vuestro criterio, eso sobre todo, ¿vale? Porque seguro que no os equivocáis. Si seguís estas como máximas, por así decir. Las instalaciones, cuando estoy hablando de instalaciones, hablo de paredes, de techos, de suelos, equipos, superficies de trabajo, vamos, lo que tocáis el día a día, que vais a tocar a la hora de desempeñar vuestra actividad, ¿no? Todas estas instalaciones deben permitir de una manera sencilla la limpieza y desinfección, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues que no acumulen, su diseño sea tal que no permita la acumulación de suciedad. ¿Qué permite la acumulación de suciedad? Rincones,
ángulos rectos, si es redondeado es mucho más fácil la limpieza. Equipos que tienen codos, estoy pensando en una lechería, por ejemplo, o una empresa láctea, pues que tiene mucha tubería porque el producto al ser líquido pues va por tuberías, ¿no? Pues que impidáis lo máximo posible los codos, que sea lo más directo posible. ¿Por qué? Porque en esos rinconcitos es donde se nos va a acumular mucho más la suciedad. Si se acumula suciedad, se acumula bacteria. Si se acumula bacteria, se puede ir reproduciendo y eso puede afectar al consumidor, ¿vale? Lo mismo, las instalaciones, bueno, y también acumula suciedad, superficies rugosas. Ahora, si estáis pensando en un fantástico gotele para las paredes, olvidaros. No, tienen que ser lo más lisas posibles. Esto tiene sentido, es sentido común, pero oye, luego nos encontramos unos diseños que, se nos quedó de vacaciones el sentido común. Que esas instalaciones también nos protejan de la entrada de plagas. Cuando digo plagas, digo pájaros, cucarachas, moscas, serpientes, lo he visto por ahí. Sobre todo en aquellos que estáis ubicados en zonas rurales y ya dentro de la zona rural, en el campo allá lejos de no sé dónde, bueno, pues en el campo ¿qué hay? Pues animales, bichos, y es que tampoco podemos ponerle puertas al campo, pero a tu establecimiento sí, ¿vale? Entonces, evitad puertas abiertas, evitad ventanas abiertas, si están abiertas habrá que poner mosquiteras o alguna barrera física que nos permita esa ventilación, pero no la entrada de plagas. Cuidado con las arquetas, ¿vale? Que si tenemos un diámetro demasiado grande, por aquí ya cabe una ratita, así de fácil, ¿vale? Recordad que las plagas, hablaremos luego de las plagas, pero transportan enfermedades. No, nos pueden gustar más o menos los animales, pero esto es así, ¿vale? Y sobre todo, cuando diseñéis vuestro local, yo al menos cuando empiezo y necesito saber qué ocurre en esta empresa, lo primero que hago es un plano, o pido un plano. ¿Por qué? Porque de un vistazo, así de planta, veis si el flujo de proceso, no solo el proceso productivo, sino de residuos, del personal, de entrada de visitas si hubiera, porque por ejemplo una bodega, las bodegas son muy dadas al enoturismo, bueno, pues hay que tener en cuenta que ahí entra gente de fuera, ¿vale? Bueno, pues todos esos flujos estén bien dibujados y tengan un sentido hacia adelante, lo más hacia adelante posible, ¿vale? Y evitar los cruces lo máximo posible. ¿Qué nos encontramos? Y seguro que más de uno ahora está pensando, pues es que yo, claro, tengo las dimensiones que tengo, no puedo tener tantas puertas. Bueno, dependerá también de la actividad que tengas, en la que estés englobada. No es lo mismo un catering que una empresa que fabrica conservas vegetales, ¿vale? Que bueno, pues tiene una pasteurización, una esterilización muy potente, ¿vale? Las exigencias legales también son diferentes, ¿vale? Esto, el que piense, pues es que yo tengo un local pequeño y no me da para evitar todos esos cruces de flujo. Bueno, pues trabajad con turnos. Hay opciones para evitar esos flujos, pero salvaguardando un poco la situación de esas dimensiones, ¿no? Los comienzos no son fáciles, pero tenemos que ser responsables y también ser valientes. Cuando un local no es, ¿vale? Hay veces que hemos tenido que echar para atrás y decir, mira, este sitio no es el adecuado, por mucho que le demos vueltas, por mucho que tabiquemos aquí, allá, no es el adecuado. Te habrás encariñado, te dará un buen feeling, pero no es, ¿vale? O no es al menos para esta actividad, ¿de acuerdo? Y por supuesto, la dimensión de la instalación tiene que estar adecuada y ajustada al volumen de vuestra producción. Y esto tenéis que tener muy presente, porque hoy tenéis una previsión de producción / ventas. Dentro de unos pocos años, o 1 o 2 años, dependiendo cada uno de su sector y de lo bien que lo sepáis hacer, pues creceréis. Y de verdad que vais a crecer, pero de repente os encontráis con, es que no cabemos. Mira, tengo todo esto aquí almacenado en este almacén que es... El almacén es la propia sala, pero también es el pasillo y parte de la entrada donde descarga el camión o furgoneta. Que dices, no, esto no es así, esto no es adecuado. La dimensión del establecimiento se ha quedado pequeña, ¿vale?
Y os podéis encontrar con que habéis entrado en esa marabunta y ese rodaje del día a día y no os da para hacer esa mudanza. Y la muerte por éxito existe, ¿vale? Mucho cuidado con esto. ¿Qué más engloban las instalaciones? Y todo esto tenedlo muy en cuenta porque, insisto, cada cosita de esto es dinero, ¿vale? Más, menos, pero es dinero. Tenéis que tener inodoros que no abran directamente a la zona de elaboración y almacenamiento, ¿vale? Dobles puertas. Puntos de lavado de mano que no sean de accionamiento manual, ubicados en las zonas, en los puntos que se necesitan. Me explico. Si yo estoy fabricando aquí, elaborando, ¿vale? Del manual o como sea, y tengo mi punto de lavado de manos en la otra esquina, no voy a ir. Está claro que no voy a ir, ¿vale? Entonces, bueno, pues hacerlo práctico y fácil para vosotros, para que vuestro día a día sea sencillo. Las ventilaciones pueden ser naturales o forzadas, teniendo en cuenta las corrientes de sucio a limpio, ¿vale? Y todos los inodoros, por supuesto, tienen que tener ventilación. Esto es algo muy tonto, pero que nos hemos encontrado con muchas actas de inspección de no encuentran ventilación en los inodoros. ¿Cómo? Bueno, pues sí, ahí es necesario, ¿vale? Luz. Cuanta más luz natural tengáis, pues muchísimo mejor, pero eso significa que hay aperturas. Antes hemos dicho que tenemos que poner también barreras a las plagas. Bueno, encontrar ese equilibrio, pero tiene que haber luz. Sobre todo también porque cuando tenemos que inspeccionar el producto y seleccionar y retirar esas piezas que a lo mejor están más maduras o están pochas o algo así, bueno, pues necesitamos luz, si no, no es correcto. Y por supuesto también necesitaremos redes de evacuación correctas, ¿vale? Esto lo digo sobre todo para los que vais a alguna nave o que son de nueva creación o que son de estas antiguas o de nueva construcción. Las redes de evacuación, las redes de alcantarillado deben ser correctas, ¿vale? Fijaros muy bien en esto. Si trabajáis con ingenierías y tal, bueno, pues bien, y parece de perogrullo, pero hay veces que nos encontramos con algún disgusto en este sentido, ¿vale? Porque se estanca y, bueno, pues todo esto al final genera riesgo sanitario, ¿vale? Vestuarios. Aquí yo he puesto una imagen que más de uno dirá, no me corresponde, porque nosotros somos 2. Y veis aquí una barbaridad de taquillas. Bueno, me da igual que seáis 1, 2, 3, al final necesitáis tener unos vestuarios, ¿vale? La parte de legislación de Ministerio de Trabajo, a veces con la legislación de Ministerio de Sanidad se chocan un pelín, pero la experiencia a mí al menos me ha dicho que vestuarios tienen que estar sí o sí separados por género, aunque trabaje el matrimonio. Que esto es como súper raro, dices, pero vamos a ver, si yo en mi casa y aquí tengo que tenerlo separado, bueno, son cosas que ocurren, no puedo decir otra cosa, ¿vale? No, yo no hago la legislación. Si tenéis productos de limpieza y desinfección, son productos químicos que tendrán que estar almacenados aparte y tendréis que contar con un hueco grande o pequeño, dependiendo de lo que necesitéis. Hemos hablado de los suelos, de las paredes, de los techos. Cuidado con los falsos techos, ¿vale? Tenemos un hueco y en este hueco puede anidar plagas, ¿vale? Que sean resistentes esos falsos techos, porque a veces una pequeña gotera va cayendo y al final, ¡boom!, comba, ¿vale? Comba y cae un montón de agua. Las superficies de trabajo. Ahora vamos a ver algunos equipos, ejemplos de equipos, de fotos y por sectores, pero en las mejores superficies de trabajo, en las que para equipos y para mesas, ¿vale? Acero inoxidable. ¿Por qué? Porque es resistente, porque es liso, por lo tanto nos permite la limpieza y porque si está sucio se ve la legua. Es mate, vamos, es muy mate, no brilla, ¿de acuerdo? Y tened en cuenta también, si tenéis parte de vuestras instalaciones que son almacenes de refrigeración o de congelación, es decir, cámaras, vais a necesitar equipos de frío suficientemente potentes para esa dimensión, ¿bien? Que esté suficientemente bien aislado para no perder frío, por lo tanto esto vamos a necesitar mucho, además medioambientalmente no es sostenible, bien, esto somos responsables. Y necesitaremos tener equipos que nos den información sobre qué temperaturas estamos teniendo. Esto para los cárnicos, los de pescados, los de producto fresco en general, es
vamos, lo tenéis que poner en vuestro checklist, vuestra lista de equipos de primeras, ¿vale? Vehículos. Si hacéis reparto, me da igual, bueno, si lo subcontratáis, pues bueno, está subcontratado a una empresa de transporte, pero si lo hacéis vosotros mismos, que probablemente al menos al principio pueda ser, vehículos limpios, y si es con condiciones de refrigeración, pues tendrán que bueno, ajustarse a las condiciones de refrigeración, ¿vale? Hasta aquí lo que sería un diseño de instalaciones. Ahora bien, ya tenemos nuestro diseño, está todo fantástico, hemos seleccionado nuestros equipos y nos ponemos en marcha. Resulta que, precisamente por ponernos en marcha, los equipos a veces se estropean. Eso es buena noticia, aunque no lo creáis, porque eso significa que hay actividad, ¿vale? Entonces, tenemos un mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. Volvemos al no es difícil saber por dónde vamos. Mantenimiento correctivo, hemos tenido una avería, imaginaros en vuestro equipo de vuestra cámara de congelación, ¿vale? Y llamamos al servicio de mantenimiento, vienen a repararlo, ¿vale? Mantenimiento preventivo, me anticipo a esa posible avería y yo cada X meses hago una revisión, o la empresa externa me hace una revisión del equipo para evitar pues esa avería que pone, bueno, pues pone mi producto almacenado, lo pone un poco en cuarentena, ¿vale? Digo un poco porque dependerá de la situación en la que estemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener que tener un listado de equipos, unas fichas me refiero a, bueno, pues necesitarán unas sustituciones a lo mejor de correas, de limpieza de filtros, de engrases, cada uno depende del tipo de equipo que sea, ¿vale? Y mi recomendación es que os anticipéis, estamos aquí con la parte preventiva, os anticipéis a esa avería. Las averías salen caras. Salen caras en cuanto a que paralizamos producción, tenemos que pagar una salida de un responsable de mantenimiento. Si estamos hablando de un equipo de frío, nuestro producto se puede ver afectado y es posible que finalmente ese producto que era materia prima acabe siendo residuo. No es rentable esto. Si nos anticipamos, bueno, pues no exime que ocurra algo, no lo siento, pero nos anticiparemos de manera un poco más real, ¿de acuerdo? Al final, bueno, pues unos calendarios de actuación. Y aquí os enseño algunos equipos, para que, bueno, si alguien no tiene muy claro qué necesita, algunas fotos son un poco más antiguas, algunas más novedosas, algunas las he encontrado por algún sitio. Yo espero que se vean todas más o menos bien, y luego esto a innovación hay una barbaridad. Por ejemplo, para el sector de procesado de frutas y hortalizas, insisto, dependerá de vuestra actividad, pero podemos tener un deshidratador, licuadoras, marmitas, despulpadora, también podríamos tener filtros, pasteurizadores. Insisto, dependiendo del tipo de producto que tengáis y la actividad que tengáis entre manos. Pero estos son equipos que es fácil encontrarnos en estos sectores, ¿vale? Como veis, si no son todos, casi todos son de acero inoxidable, ¿vale? En el caso de productos cárnicos, podemos tener mezcladoras, envasadoras a vacío. Veis que aquí hay tamaños diferentes, es decir, se adecúan a la dimensión y volumen de producción de cada empresa. Picadoras, las cestas de cocción, ¿vale? No sé si tengo más, sí. La prensadora de jamones deshuesados, por ejemplo, túnel de lavado de jamones, aquí en la zona de Teruel, esto está aquí a la orden del día. El torno de control de higiene, esto claro, cuando vamos a las industrias agroalimentarias y hablamos de COVID, pues han tenido que poner medidas, lógicamente, pero muchas no, porque tenían estos sistemas de acceso. ¿Esto es necesario, por ejemplo, este control de higiene es necesario en todas las empresas de todos los sectores? No, lógicamente no, ¿vale? ¿Pero dónde los vemos principalmente? Bueno, pues en aquellas empresas que tienen una transformación de producto fresco
y que por lo tanto entraña un riesgo alto, ¿vale? No sé si lo conocéis, pero bueno, si veis ahí en el torno como dos huecos, ahí se introducen las manos y te insufla directamente un desinfectante y eso hace que se active el torno y puedas pasar. Es decir, te aseguras que todas las personas que acceden a la sala o a la zona que sea tienen manos desinfectadas y en los pies, veis las rejillas, pues también hay el líquido desinfectante y entonces también tienen las suelas desinfectadas. Esto, como ahora estamos como muy concienciados con el tema de desinfección, vamos con el gel desinfectante, zapatos, bueno, en fin, todo esto, pues, no voy a decir que me alegre porque no, jamás me voy a alegrar por esto, pero parece que nos vamos concienciando un poco más. Y el otro que tenéis por aquí es, bueno, es clasificación por pesos, clasificación de producto. Este también se podría usar en algún otro tipo de sector que no solo tiene por qué ser el cárnico. ¿Vale? Son ejemplos nada más, ¿vale? De equipos. En el sector lácteo, pues tendríamos también una clarificadora, un pasteurizador. ¿Veis ahí los tubos que os decía antes? En los sectores que son líquidos, el producto es líquido, pues la limpieza es más compleja. Y bueno, pues tendremos que seguir básicamente el circuito del producto a la hora de hacer la limpieza. Descremadora o un homogenizador, bueno, pues dependerá, podemos tener también un fermentador si hacemos yogur, la descremadora pues si hacemos natas o hacemos algún tipo de requesón, en fin, ¿vale? Y en restauración colectiva son imágenes muy digitales, pero es como, bueno, iba a decir como la cocina de mi casa, no, lo que es muy pequeñita la mía, pero esto es como en dimensiones muy grandes. Cuanto más grande, más descontrol podemos tener, así que mucho cuidado con eso, ¿vale? El sector de la hostelería, de restauración colectiva, pues merece una atención muy, muy importante y por eso, de hecho, aquí la legislación en Aragón, regida por el decreto del 131, bueno, pues es exigente, ¿vale? Vale, productos de panadería, pastelería, que no sé si este año hay, pero todos los años hay alguno del sector por ahí. Tenemos revolvedoras, horno, es indispensable tener un horno por ahí, amasadoras, también tendríamos alguna abatidora, formadores de galletas, cintas de transporte, en fin. Pues con esto hasta aquí, equipos. No sé si hay alguna duda por ahí. No sé, no estoy segura si había alguna cuestión. Vale, creo que son comentarios, ¿verdad? Usted dice que es importante contar con una planificación correcta de un buen arquitecto técnico, ver los planos con mucha calma, que cumplan normativas de urbanismo y otras entidades relacionadas, y seguir las indicaciones de la mutua que elijamos contratar. Vale, Dulce, cuando dices mutua, te refieres de prevención de riesgos laborales o algo así, entiendo, ¿no? Porque no sé. Dulce y la socia, que es Edith Pacheco, quieren hacer zumos naturales. Ah, sí, vale. Vale. Bueno, pues qué ricos que me está entrando. Empieza a ser una hora complicada, debo decir. Debo decir. Pero efectivamente, Dulce, estoy totalmente de acuerdo. Antes y sobre todo, y antes de avanzar, lo voy a remarcar, me vienes al pelo. Antes de hacer ningún tipo de inversión, porque el tema de inversión en equipos e instalaciones es muy importante, se os lleva ahí una partida de dinero importante. Al principio, a corto, a medio y a largo plazo. Esto es así, es como casi un saco sin fondo. Por eso, antes de hacer nada, ni de seleccionar un local o un establecimiento o lo que sea, de decidir finalmente vuestros equipos, por favor, confirmad muy bien que eso es lo adecuado, ¿vale? Porque es mucho dinero invertido. Y cuando digo mucho, 1.000 puede ser mucho y 10.000 puede ser mucho. Me refiero que cada uno en su nivel pues está en las condiciones en las que está, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto. Y luego también aquí, claro, yo os estoy hablando desde el punto de vista de seguridad alimentaria, pero luego entra la licencia medioambiental, la licencia de actividad, que yo no os las he nombrado, pero están ahí, ¿vale? Y todo eso son costes, ¿vale? Que también el tema de prevención de incendios. Por eso también la mutua tiene mucho que decir aquí, como dice Dulce.
Entonces, bueno, mucho cuidado. Mucho cuidado, no, que seáis precavidos, que no os lancéis y que paso a paso y ya está. Y paciencia, saco de paciencia aquí al lado para ir Pilar, echando. ¿qué opinas de poner vinilos? ¿Son higiénicos? Pregunta Dulce. No son realmente muy higiénicos porque los vinilos al final se pueden ir desprendiendo, ¿vale? Entonces, en las paredes yo os diría que si necesitáis poner algún tipo de protección, que vayáis antes a pinturas sanitarias. No son caras, además, y las han mejorado muchísimo en el mercado. Pinturas sanitarias significa que no se desprenden, su composición no es tóxica y sobre todo son lavables, es decir, que cuando hagamos en el día a día ese lavado, esa desinfección, pues no la vamos a tener que desprender, ¿vale? Entonces yo en paredes, o vamos a panel sándwich en el sentido más higiénico, por así decir, o nos vamos a paredes pintadas con pintura sanitaria, ¿vale? El panel sándwich además tienen un poquito de aislamiento, no me salía. Entonces, a la hora de si tenéis salas frías o tenéis que diferenciar determinadas zonas y mantener cierta temperatura, pues saldrá más rentable, ¿vale? Más eficaz. ¿De acuerdo? Luego hay una pregunta que dice, buenos días, ¿puedo vender comida a domicilio a clientes finales y productos congelados para bares y restaurantes desde el mismo local? Y si es afirmativo, ¿debo tener un mínimo de metros cuadrados? No me sé los metros cuadrados. Sí que, a ver, los metros cuadrados en sí en el decreto de Aragón no están del todo indicados, ¿vale? Depende del volumen de producción de esos productos que quieres fabricar, ¿vale? Comida a domicilio. Entiendo que estás hablando desde el establecimiento, jamás podrá ser desde casa, eso es ilegal absolutamente, ¿vale? Y productos congelados, bueno, pues desde un bar, productos congelados será complicado, ¿vale? Cuando digo bar, no es lo mismo tener la autorización sanitaria, voy a decirlo así, de un bar que de un restaurante, ¿vale? Porque de hecho, si pensamos en un bar, pensamos más a nivel barra, una barra y 4 bocatas y poca manipulación, como mucho una plancha, ¿vale? Y cuando pensamos en un restaurante, pensamos en una elaboración mayor, de unas cocciones, bueno, pues mayor elaboración, ¿de acuerdo? Y mayor volumen a su vez. Desde un bar no te permitirán servicio a domicilio, pero claro, ahora mismo, con COVID, pues hay cierta flexibilidad, ¿vale? Pero esto es limitado. O sea, estamos ya en unos días estamos en fase 3, en nada estamos acabando, entonces esto, bueno, pues esto es temporal, ¿vale? Es tremendamente... me he despistado porque he leído a Dulce, sí, justo, la cadena del frío. El tema de productos congelados, por eso decía, no lo veo. ¿Por qué? Porque debéis garantizar que durante ese transporte desde tu bar o restaurante, establecimiento, hasta casa del cliente, se mantienen las condiciones de congelación, y congelación es menos 18, ¿vale? Ahora mismo tenéis servicios de empresas bueno, pues de servicio de envío de producto a domicilio, que no lo hacéis vosotros directamente. Sea como fuere, necesitáis como bar o restaurante tener la autorización específica para poder hacer servicio a domicilio, ¿vale? Y esto va a implicar unas condiciones higiénicas en concreto, ¿vale? Del establecimiento. No sé si he conseguido responder, no sé quién ha hecho la pregunta, pero no sé si he conseguido responder. Sé que no he dado datos concretos, pero porque depende de muchas cosas. Depende del establecimiento que estamos hablando y depende también de la ubicación y localización. Una cosa quiero remarcar. Los bares, la inspección la llevan el ayuntamiento, aquí en Aragón, ¿vale? Y restaurantes, catering, cocinas centrales, las llevan desde la DGA.
veis que ya solo por ver quién inspecciona, ya es algo diferente. Y eso ya nos indica por dónde va la historia en cuanto a actividades permitidas o no. ¿Vale? Muy bien. Pues si os parece, si no tenemos así más comentarios en cuanto a instalaciones, que suele traer algo de debate, pues sigo avanzando. ¿Vale? Vale, vamos con la formación. Esto al final, aunque sea un webinar o una masterclass, no sé cómo llamarlo, pues esto al final sigue siendo una formación. Suele haber aquí alguna duda y lo resuelvo muy rápido con el famoso llamado carné de manipulador de alimentos. Esto es antiquísimo, lo siento, pero esto es antiquísimo porque no existe como tal ya el carné desde febrero de 2010. Esto ya se derogó como tal. Entonces, ¿no tenéis que tener esta formación? No, o sea, sí, hay que tenerla, no significa esa, hay que tenerla, es obligatoria y lo dejo ahí bien marcado. Es obligatoria la formación mínima. ¿Por qué? Porque es necesario que seáis conscientes vosotros y vuestros trabajadores sean conscientes, y me da igual que vuestro trabajador sea vuestra madre o vuestra tía o que os fiáis hasta... No, todos tenéis que tener esta formación mínima básica de pues manipulación higiénica de alimentos. Adicionalmente, pues ¿qué se os pide o que es muy deseable? Pues que sepáis de alergias, de intolerancias alimentarias, porque es importante que seáis conscientes de los riesgos que ello puede entrañar. Y ya sabéis que una alergia alimentaria es que más que menos de todos los que estamos aquí, conocemos a alguien si no lo padecemos nosotros mismos, pues una alergia alimentaria pues nos puede hacer pasar mínimo un mal rato, ¿vale? Un mal rato si la información y la práctica, la manipulación del producto no ha sido adecuada, ¿vale? Y por supuesto, antes hemos visto un montón de equipos, pues esos equipos, ¿cómo funcionan? Pues no es evidente algunos de ellos. Hay que apretar al botón rojo, igual el rojo es de parar, pues hay que tener mucho cuidado con esto y al final es una formación, todo eso al final eso es formación, ¿de acuerdo? Estas suelen ser vuestras dudas en cuanto al curso de manipulador de alimentos. Ahora mismo sigue siendo obligatorio, pero no, hasta ya lo que os digo, hasta febrero de 2010 se autorizaba, la administración autorizaba a empresas a dar esta formación, ¿vale? Porque era una formación homologada, por así decir. Ahora esto ya no es así. Tenéis la posibilidad de hacerlo de manera presencial, de manera online, bueno, en fin, tenéis mucha variedad. La cuestión es que tenéis que tener esta formación. ¿Caduca? Bueno, pues esto ya no caduca, pero si bien es cierto que la experiencia con el control oficial nos está diciendo que hay que ir renovándola cada cierto tiempo, cada 2 años más o menos, una cosa así, pues hay que ir refrescando según qué cosas, ¿vale? La duración no está regulado, tenemos desde 10 minutos, cosas ahí raras por ahí, 10 minutos y obtienes ya tu formación en manipulador de alimentos, pues no, pues estupendo, hasta como 100 horas o algo así que dices, no, tampoco es eso, que tampoco hay tanto donde rascar, ¿vale? En una formación básica y muy sencilla, que, pues todos los que estáis aquí tenéis bastante experiencia, así que ya la tenéis bastante trillado esto y ganado. ¿Ok? Vamos con el control de... Dime. Una cosita, Pablo, que nos comenta, ¿en qué punto estaríamos en la utilización de envases retornables para comida para llevar para hostelería? Cuando dices, Pablo, ¿en qué punto? No sé a qué te refieres. ¿En cuanto a legislación o requisitos? Pablo, te activo el micro si quieres. Me vendría estupendo, Pablo. Un momentito, espera. Adelante, Pablo. Sí. Activa tu micro. Hola, buenos días a todos y a todas. Hola, Pablo. Buenos días. Sí, perdona, pues es que en realidad había escrito la pregunta para mandártela luego, pero le he dado sin querer al enter. No pasa nada. Bueno, básicamente, pues con todo el tema lo que comentabas antes, ¿no? De la expansión del delivery y todo esto, ¿qué opciones hay para usar contenedores retornables? Para que un restaurante tenga contenedores retornables que, por ejemplo, pues se alquilen a la hora de hacer un pedido, tú devuelves el contenedor y te damos otro que está totalmente pues, higienizado, limpio, desinfectado, etc. ¿Eso es posible? ¿No es posible? ¿En qué punto estamos? ¿Puede llegar a ser posible? Vale. El uso excesivo de plástico no reutilizable.
Vale, no es lo mismo hablar de envase retornable de plástico, cuando hablamos envase retornable de plástico, o envase de un solo uso de plástico, la legislación ahora mismo ya está encaminada a eliminarla totalmente y que no se pueda emplear, ¿vale? Vamos hacia el 2030 y uno de los objetivos es evitar el uso de vajilla, vamos a decirlo así, ¿vale? Cuando dices envases vajilla, de un solo uso de plástico, ¿bien? Otra cosa es que tengas envases retornables o vajilla útiles que sean retornables y que se puedan volver a usar, es decir, con un lavado, una desinfección y todo esto. En ese caso, el establecimiento hostelero, es decir, el que recibe de nuevo esos útiles, necesitará tener una ubicación exclusiva para esos retornables que son sucios. ¿Vale? Por mucho que el cliente te diga, yo te los devuelvo limpios, no sabes cómo los ha limpiado, tú no lo has visto. No, por supuesto, por supuesto. O sea, yo doy por hecho que la responsabilidad es del establecimiento de sanizarlo, o sea, de higienizarlos tú como propio como negocio hostelero, ¿no? Eso es. Esa entrada de útiles tendrá que ser exclusiva y entrará a una zona exclusiva también para hacer ese almacenamiento de sucio, posterior limpieza y posterior almacenamiento de limpio para poderlo emplear de nuevo en tu actividad. Eso cuando haces tu diseño de instalaciones lo tienes que tener muy en cuenta porque cuando, insisto, entrada exclusiva, no puede ser la misma de salida del producto, no podrá ser la misma que entrada del personal o salida del personal o de residuos, ¿vale? Esto aquí en Aragón, además, es así, aunque te encuentres que en otras comunidades cercanas, en otras comunidades autónomas cercanas, hay cierta flexibilidad con ello, ¿vale? Te dará rabia, pero es así, ¿vale? Nosotros nos hemos encontrado con algún proyecto que hemos querido, bueno, pues que hemos ido a diseñar y efectivamente no era rentable. No era rentable ese diseño de negocio. No, claro, por supuesto que no es rentable. Ese es el problema, ¿no? Que no digo que lo deseches, Pablo, perdona que te corte. No digo que lo deseches, solo que tengas en cuenta estas condiciones, porque también nos hemos encontrado con catering pues que igual que sirve a una finca de bodas, pues también tiene ahí un retorno de vajilla sucia y tal. O sea, y podemos pensar en un catering para bodas para 200 y pico personas, ¡ay, qué grande! Yo no soy eso, ¿no? Al final la idea es la misma. Lo hacemos en un nivel pequeñito, pero la idea es la misma. Ese catering tiene que tener también esa entrada exclusiva de ese sucio. Al final. Sí, pero, o sea, quiero decir, no sé si las administraciones están teniendo en cuenta que, claro, que para muchos negocios pequeños que ahora se están teniendo que reinventar, esas condiciones pues son prácticamente incumplibles, ¿no? No estamos hablando de un negocio que vas a diseñar ahora, que obviamente la manera de diseñar negocios hosteleros, que al final es mi campo, a partir de ahora va a cambiar, por supuesto, pero digamos algo que ya está existente, ¿no? Que no sé si os vais a crear algún documento para explicar cómo se puede hacer o no sé, sería muy guay. Lo que vaya a hacer ahora la administración a raíz de COVID en cuanto al diseño de hostelería, la verdad es que lo desconozco, no sé si bueno, las asociaciones están haciendo alguna guía, pero para nuevos negocios, no ya los existentes. Creo que es un poco pronto para pensar en eso, entendiendo tu posición. Lo que la experiencia nos viene diciendo estos años atrás es que la administración en el sector de hostelería y restauración colectiva al final es muy exigente y que no tiemblan en echar para atrás. No hacen flexibilidades por muy pequeñito que seas, por muy necesario que sea la actividad, no hacen, no hay casi flexibilidad. Eso lo tengo clarísimo. Soy cocinero desde hace 15 años. Ya, pues entonces sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Da un poco de rabia, ¿no? Que en países que están muchísimo más avanzados a nivel seguridad alimentaria, como puede ser los países nórdicos, ¿no? La flexibilidad que tienen es muchísimo mayor que la que tenemos en España, ¿no? Tampoco es el mismo clima, ¿eh? Ya. No ¿Tanto afecta el clima?
Bueno, pues sí, porque somos muy dados aquí a hacer mucha actividad al aire libre, porque nuestro clima nos lo permite durante largos periodos de tiempo, porque ahora mismo ya estábamos, al principio estábamos hablando del calor, ay, qué calor hace, y en el norte de Europa está con el chubasquero todavía, y con el forro polar debajo. Obviamente las bacterias les gustan más los 30 grados que tenemos. Pero ya no aquí. solo las bacterias, sino nosotros bueno, pues como sociedad tenemos una forma de consumo y de eventos muy al aire libre y muy de hostelería. Pues este es un país muy de hostelería y somos muy potentes en eso. Entonces... sí, pero no puedo estar de acuerdo contigo. Yo he vivido los últimos 5 años en Copenhague y te puedo asegurar que la actividad al aire libre que hacen y la hostelería pues es bastante similar aquí. No entiendo, es que no entiendo la razón, la verdad. También te digo que aquí en España, en otras comunidades autónomas, esta flexibilidad sí que existe. Y te estoy hablando de País Vasco, por ejemplo. Si vemos el decreto, el homólogo, por así decir, al que nos rige aquí en Aragón, si vemos el del País Vasco, sí que existen determinadas flexibilidades. Entonces, este es pues uno de los hándicaps de la transferencia de competencias a comunidades. Pues ¿vale? es una pena. Sí que lo es, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, esto es en una pena porque algún foro lo hemos hablado. Además estoy muy en duda entre empezar a montar algo aquí en Aragón o ir al País Vasco. Pues de momento gana el País Vasco, precisamente por estas cosas, ¿no? Que hacen que sea todo. Pablo, no quiero ir a hablar de eso, Bueno, no es el mejor sitio para decirlo, Pablo. Bueno, no, tenéis que ser conscientes de cuál es la situación en Aragón y vosotros como autoridades tenéis que hacer algo y tenéis que ayudarnos, porque no es justo que sea distinto aquí que en el País Vasco, por ejemplo. Y os lo digo con todo el amor del mundo, de verdad. Sí, yo justo este tema, además, Pablo, hace años lo toqué mucho y salí muy escaldada. Y llegó un momento en el que dije, estoy siendo más infeliz por pelearlo. Pues es una pena, Jolín, es una pena. Sí. Y de hecho, lo que te digo, en la cátedra Bantierra, en el foro de emprendimiento también, de emprendimiento rural y esto, salió este tema en una de las ponencias que yo di. Y justo salió con el que estaba también, no recuerdo el nombre, los de Slow Food, ¿vale? Y justo me hicieron una pregunta que dije, ostras, ¿por qué me estás haciendo esta pregunta? No quiero responderla aquí tan públicamente. Y era, no, fue esa persona que me dijo, ¿cuál es tu opinión sobre la flexibilidad de requisitos legales en la restauración colectiva? Y dije, madre mía, aquí estamos abriendo un melón muy grande. Bueno, pues efectivamente no existe y fui clara, mi experiencia cuando hemos llevado proyectos de restauración colectiva es que no existe y de hecho desde mi empresa, cuando nos ha llegado alguno, hemos decidido directamente no llevarlos. Ya eso os tiene que decir mucho. Y llevamos sectores de todos los tipos, o sea, y de todos los demás los llevamos, los raros, incluso los de gas alimentario para envasar carnes en bandejas, pues hasta esos los llevamos, que son más raretes. Pero restauración colectiva hemos decidido que no, porque es muy difícil que pues proyectos que son chulos y que bueno, pues que tienen esas condiciones de empezar y tal, pues vean la luz, porque se paraliza mucho. Entonces era al final un muro y bueno, pues al final el tiempo y el esfuerzo lo dedicamos a otras cosas. Así que estoy de acuerdo contigo, Pablo, es una pena, pero quién sabe, igual con esta nueva realidad algo cambia porque se están permitiendo cosas. Igual hay esperanza, igual es el momento ahora, ¿no? De apretar un poco. Y se están permitiendo cosas que antes no y parece que no está ocurriendo nada del todo grave. Es que al final yo pienso que como cocinero, ¿no? Es tu responsabilidad, es como, yo qué sé, como policía es tu responsabilidad no matar a alguien, como cocinero es tu responsabilidad. Como lo consigas también... Sí, también veo que tú estás muy concienciado, Pablo, pero no todos son como tú. Ah, sí, lo sé. He vivido 10 años, 12 años fuera y conozco perfectamente el estado en España de la hostelería y también entiendo perfectamente las leyes porque vaya tela los que hay por ahí. Es que hemos vivido mucha historia también, que hay que entender también por qué hemos llegado a este punto y por qué también se ha llegado a esto, que no es... O sea, yo igual que digo una cosa, digo la otra. Sí, estoy de acuerdo contigo.
Estoy de acuerdo contigo. Entonces, pues sí, probablemente de ti me pueda fiar por cómo tienes la forma de pensar, pero no sé si yo de algún otro. Sí, No yo lo del sé. 80% tampoco me fiaría. Entonces, pues al final, ¿qué hacemos? Pues salimos por la tangente y agua para todos. Muchas gracias. A ti. Seguimos, pues. Fenomenal, sí. Vale, pues vamos con estos control de proveedores. Cuando digo control de proveedores es al que le compramos la materia prima, el ingrediente, puede ser local o no, ¿vale? Vais a tener que tener en cuenta el motivo por el que le compráis a este proveedor. Y que pensad también que los servicios, por ejemplo, de limpieza, de suministros, envases, etiquetas, todo eso también son proveedores, aunque no sea como tal del producto, pero también se consideran proveedores. Entonces, cuando decidís comprarle, por favor, que el criterio no solo sea precio, ¿vale? Que no solo sea precio, que por supuesto esté autorizado legalmente para la actividad que está desempeñando. Esto cobra más importancia para el que te da, yo qué sé, el ternasco, para hacer una pasta rellena de ternasco, por ejemplo, ¿vale? Esto yo creo que fue un proyecto que salió por algún programa de emprendimiento. Es importante, por lo tanto, que esté autorizado. Si nosotros tenemos que estarlo, a quien compramos también. Si tienen que cumplir algún tipo de certificado de calidad o alguna denominación, y vosotros es importante para vosotros es importante, estoy pensando en ecológico, por ejemplo, o en una denominación de origen en concreto porque es, pues no sé, alguna denominación de Fuentes, la cebolla de Fuentes de Ebro, que es una DO, pues que sea real, que sea verdad, ¿vale? Porque si no sería un fraude para vosotros los primeros. Y si vosotros encima hacéis una publicidad de productos con denominación de origen, no en sí el producto, sino fabricado con ingredientes de denominación de origen, bueno, pues sería un fraude, ¿vale? Y, por supuesto, cada vez que recibáis este producto, bueno, pues le deberíais hacer un control, sobre todo para aquellos que son productos frescos. Yo he recibido, hace tiempo ya, pero puede seguir existiendo si yo me lo encontré así de manera aleatoria, ver una recepción, era pescado, era lubina, si no lo recuerdo mal, y a la lubina, vamos, le faltaba esto ya hasta para comer. ¿Por qué? Porque la cadena del frío, que decía antes Dulce, creo que era, bueno, pues se había roto totalmente, aquella lubina estaba ya, vamos, le ponías las patatas y listo, ya estaba hecha. Y no debía ser así, supuestamente esa recepción era en refrigeración y no era correcta. Por lo tanto, tomaros el tiempo y la responsabilidad de esos productos que vienen a temperatura regulada, controlarlos, porque eso dice si tu proveedor es bueno o no y si cumple lo que habéis pactado, ¿vale? Porque ese producto directamente, insisto, pasa de ser materia prima a residuo, ¿vale? Y eso es pérdida de dinero. Y si no pasa a residuo, estáis asumiendo un riesgo que no lo querría para mí, ¿de acuerdo? Lo que os digo, pues controlamos temperaturas, controlamos el aspecto, etiquetado, identificación, los lotes, las caducidades, esto de envío de producto, recibir producto caducado. Hay productos, según qué productos necesitáis el análisis, no es lo mismo el de la industria láctea, que necesita, cuando recibe la leche, pues necesita determinados análisis del centro de producción, y nosotros también les haremos algunos controles rápidos, ¿vale? Por decir un sector que, mira, pues que sí que tiene que tener controles analíticos. Y, por supuesto, lo último, todo debe quedar bien documentado y registrado. ¿Volvemos al tema papeles? Sí, pero es absolutamente necesario porque tenéis que dar evidencia que estáis controlando, ¿vale? Pasamos a otro prerequisito. Veis que todos son como, pues eso, burbujitas y que son todo actividades básicas, muy sencillas, pero que nos están ayudando a controlar muchos peligros, ¿vale? Entonces ahora vamos con DDD, las 3 Ds: desinfección, desinsectación, desratización. Yo creo que este es el que más conocemos y pues porque más que menos, pues al final los que tenemos cierto contacto con la industria, pues sabemos que esto ocurre y es así. Es importante tener un plan de control de plagas. La empresa es responsable de tener un plan de control de plagas.
Y aquí suele haber una duda, y la intento resolver ya porque igual la tenéis ahí ya para disparar la duda y entonces, bueno, pues a ver. ¿Es obligatorio tener una empresa externa contratada para hacer el tratamiento de control de plagas? No, no es obligatorio. No lo pone en ningún sitio que sea obligatorio. Ahora bien, vale, pues entonces yo hago mi propio control. Muy bien, tendrá que tener la persona que desarrolle ese control de plagas, tendrá que tener una formación autorizada que ahora mismo ya es certificado de profesionalidad, un certificado de profesionalidad de uso de plaguicidas y biocidas, y esto son 300 horas o algo así, bueno, un certificado de profesionalidad. Debéis adquirir productos específicos y autorizados y que están en el registro de plaguicidas. Y, por supuesto, tiene que haber un plan preventivo con una documentación donde pongo mis puntos de monitoreo, mis cebos, mis capturas, donde aplico producto y donde no. Esto, yo en muy pocos sitios, sí que me lo he encontrado, pero en muy pocos sitios me he encontrado con que hay personal propio que cumpla todo esto y le dé tiempo además a hacer todo esto. ¿Qué ocurre? Que al final esto se hace algo tedioso y dices, mira, que venga una empresa de fuera, que me haga bien todo esto, que me ponga los cebos, que me lo controle, me viene cada X tiempo y listo. Que cuenta con todas las autorizaciones y ya está, ¿vale? El 95% de las empresas caéis en tener una empresa, tener este servicio externalizado, ¿vale? Por eso tenemos esa sensación de esto es obligatorio que sea externalizado. Pues es así, ¿vale? Entonces, si contratamos a una empresa externa, tendremos que exigirle que, uno, esté autorizada, es decir, tenga su número en el registro oficial de establecimientos y servicios de plaguicidas, ¿vale? Te tiene que hacer un diagnóstico de situaciones. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu ubicación? ¿Cuáles son tus riesgos principales? Y antes de aplicar ningún tipo de producto químico, ponemos barreras pasivas. Antes de ir al químico, pondremos barreras pasivas. ¿Qué se dice? ¿Qué es esto? Cerramos puertas, ponemos burletes, ponemos mosquiteras, tapamos todos esos agujeros y grietas que tenemos por ahí. Las arquetas, pues con una malla para evitar la salida de ratas o animales indeseables, ¿vale? Todo eso son medidas pasivas que ya nos hacen mucho. ¿Puede ser suficiente con eso? Puede ser o no, ¿vale? Para eso se ponen algunos cebos de monitoreo para ver si tenemos algo de actividad. Resulta que como industria agroalimentaria tenéis lo que los animales necesitan. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? Agua y comida. Lo de tener una casa, un coche, la felicidad y todo esto va después, ¿vale? Pero agua y comida es lo que necesitamos. Pues ellos también. Resulta que es lo que tenéis todos o casi todos en vuestros establecimientos. Agua, comida y un poco de calorcito, ¿vale? O fresquito, según... Ya hemos visto que algunos sois fans de la chaquetita, pues esto igual con los animales, ¿vale? Y todo esto, por supuesto, tendrá que estar... bien documentado, ¿vale? Paso a plan de limpieza y desinfección. Creo que este lo tenemos como muy interiorizado ahora por todo lo que estamos viviendo, pero el objetivo que tenemos principalmente es eliminar suciedad y si eliminamos suciedad podremos mantener controlada la población microbiana, ¿vale? Está relacionado directamente. Entonces tenemos 3 tipos de limpieza, esto tenedlo muy claro, la limpieza óptica, la limpieza microbiológica y la limpieza química. Lo intuís por dónde va. Limpieza óptica, que yo cuando lo veo digo, esto está limpio, es decir, lo grosso está eliminado, peladuras, pepitas, huesos, no sé qué deciros, tallos según donde estemos, despojos, si estamos en algún matadero, que creo que hay por ahí algún proyecto de esto. Bueno, pues todo eso fuera, esa es la limpieza óptica, ¿vale? Limpieza microbiológica, hemos conseguido desinfectar, ¿vale? Y eliminamos carga microbiana. ¿Bien? Y limpieza química, ojo, estamos usando producto químico, el cual tampoco debería estar en nuestros alimentos, ¿vale? Pues para eso existen los aclarados, para eliminar el posible detergente, bueno, pues que quede, o exceso de producto químico que pueda quedar en superficies, ¿vale? Para luego donde va a estar el producto en contacto. Yo creo que esto es bastante sencillo e intuitivo de seguir. Al final lo que tenemos que tener es un plan.
Y el plan, para hacer que nuestra actividad sea sistemática, recordad que vamos a un nivel preventivo y sistematizado, para que siempre actuamos de la misma manera y vemos si es eficaz y funciona bien. Entonces, un plan de limpieza que tenemos que marcar, primero, ¿quién lo hace? Porque el uno por el otro y la casa sin barrer. ¿Quién lo hace? ¿Qué limpia superficies? No todas las superficies se limpian con la misma frecuencia, ¿vale? No os pongáis a limpiar diariamente todos los techos, porque no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Ahora bien, el suelo sí, las superficies de trabajo también, ¿vale? Tiene sentido. Frecuencias, productos de limpieza y desinfección y, por supuesto, tenéis siempre a mano y bien entendidas las fichas técnicas de seguridad de los productos, ¿vale? ¿Necesitáis análisis? Los análisis es la mayor prueba, análisis de superficies me refiero, la mayor prueba objetiva de que así la limpieza es totalmente eficaz, ¿vale? Podemos hacer algunos hisopados, algunas placas, bueno, en fin, que nos buscando pues bacterias, básicamente, y ver si efectivamente estamos limpiando correctamente. ¿Estas frecuencias están marcadas en algún sitio? ¿Cada cuánto hay que hacerlo? No, dependerá de vuestra actividad, vuestro establecimiento y de los recursos que tengáis, ¿vale? Pero siempre limpio. Bien. Pasamos a otra actividad básica, control de agua. ¿Quién más que menos empleáis agua en vuestra actividad? No es lo mismo emplear agua como ingrediente que emplear agua solo para las limpiezas de equipos, ¿vale? Y de higiene de operarios o de trabajadores, ¿vale? Pero sea como fuere, todos por ser industria agroalimentaria somos responsables de su control. Seguro que habrá alguno por ahí que me dice, pero si yo uso agua de red, muy bien, ya tenemos mucho ganado, perfecto, pero eso no te exime de controlar. El gestor del agua es el responsable del control del agua de red por toda la conducción hasta tu acometida. Desde la acometida, es decir, ya desde la acometida de tu establecimiento para adentro, tú eres el responsable. Control de grifo, básicamente. Entonces, os dejo aquí el Real Decreto que lo rige, es el 140/2003, sigue estando en vigor, tiene algunas modificaciones posteriores, pero sigue estando en vigor, ¿vale? Es para una noche de insomnio, ya os lo digo, es para una noche de insomnio, me lo voy a leer, venga, pues estupendo. Si tenemos diferentes conducciones, porque producimos vapor, porque tenemos sistemas de antiincendios o porque tenemos sistemas de refrigeración, son diferentes conducciones, importante que estén bien diferenciadas. Esto la Mutua lo dice, para que lo tengáis en cuenta. ¿Esto qué implica? Que el agua es necesario controlarla, analizarla, ¿vale? Menos dependiendo del tipo de agua que empleéis. No es lo mismo tener agua de red que agua de pozo, ¿vale? Entonces, nos regimos por Real Decreto, pero luego el control, las frecuencias están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, las frecuencias que marca Aragón no son las mismas que marca la Comunidad de Madrid. Volvemos aquí un poco a la historia esta de las comunidades, no voy a ahondar ni en ello, pero lo bueno de esto es que con que preguntéis a vuestro inspector veterinario farmacéutico o farmacéutica de zona, pues os va a guiar bastante, ¿vale? Y no es lo mismo, insisto, el que hace producto fresco cárnico, una empresa cárnica o que hace producto cárnico, que el que hace una conserva vegetal, ¿vale? No es igual. Yo aquí os indico, si tenemos un abastecimiento autónomo propio, tendremos que hacer control de pH y cloro diario. ¿Sabéis los kits de piscinas? Pues eso. Análisis de control mensual y análisis completo anual. La diferencia entre el de control y el completo es el número de parámetros y eso está marcado en el Real Decreto. Yo creo que hay alguien por aquí que asiste que maneja bastante el tema de analíticas y seguro que lo tiene hipertrillado esto. Pero vamos, esto con laboratorios de referencia lo tenéis. No tenéis por qué aprenderos los parámetros, yo no me lo sé, no me lo sé, lo necesario, ¿vale? En caso que el abastecimiento sea por una empresa externa, o sea, un gestor externo, pues el ayuntamiento o un gestor privado, ¿vale? Y con depósito intermedio, bueno, pues control de pH y cloro diario y control anual, análisis de control anual. Si no tenemos depósito intermedio, es decir, agua de red, pues tendremos que hacer el control de grifo al inicio, ojo de la composición de las tuberías, ¿vale?
Y el control del cloro y del pH, bueno, principalmente del cloro, ¿veis que os lo pongo interrogantes? Pues depende del producto y la zona en la que nos encontremos, ¿vale? Pero yo me encuentro desde diario y también de la producción que tengáis, ¿bien? El volumen. Semanal, mensual en Aragón, no me lo he encontrado. no me lo he encontrado, ya lo debo decir. Somos muy exigentes aquí en Aragón con el tema del control del agua. Es así, ¿vale? Tenéis luego la web del SINAC, es el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo. Para bueno, pues acceder a cómo está, es obligatorio para ahí acceder a la información de consumo. Y estos son unos ejemplos de posibles formatos de registros donde podéis ir anotando estos controles de cloro y de pH, ¿vale? Voy un poco acelerada porque voy viendo el tiempo. Sí. Por si tenéis más dudas o comentarios, pues que tengamos tiempo para poderlo ver. Pero si hay alguno por ahora, porque he pasado varios requisitos, pues sentiros libres, ¿vale? Control de alérgenos. Yo creo que todos sabemos lo que es un alérgeno, una sustancia que es capaz de generarnos una alergia o intolerancia alimentaria. Dependiendo del grado de alergia o intolerancia, pues podemos tener pues una pequeña complicación, un poco de picor de boca, algún roncho rojo, algo así, o si nos vamos a estados más graves, un shock anafiláctico, que eso nos puede generar la muerte, ¿vale? Entonces, de repente, este plan de control de alérgenos cobra una importancia alucinante, ¿vale? Porque el efecto que tiene sobre la salud es muy importante. Es directa, vamos. Esto ha generado que también se haya legislado bastante el tema de información sobre alérgenos. ¿Suficiente? Mi opinión personal, y esto sí que es opinión mía personal, es que no es todavía suficiente, ¿vale? ¿Que se ha avanzado bastante? Sí. Y bueno, pues estamos en ese camino. Cuando hablamos de alérgenos, están tipificados de comunicación obligatoria por el fabricante o el transformador del producto, y también si vendemos a granel también tendremos que dar esta información antes de la compra, sobre la presencia de 14 alérgenos. Si los buscáis, los tenéis aquí en el listado. Si buscáis alguna fruta, no la vais a encontrar. Y es bastante común tener alergia a melocotón, a las fresas, al kiwi. Es decir, hay determinadas frutas que se consideran alergénicas, si bien su comunicación en productos alimentarios, no es obligatoria. No es obligatoria tipificada, o sea, destacada tipográficamente. En el módulo de la semana que viene de etiquetado veréis que esto aquí es donde se ha avanzado bastante. Sí que si forma parte como ingrediente se tendrá que poner el listado de ingredientes, pero no aparecerá destacado tipográficamente. Esto es lo que a mí me parece que todavía hay que avanzar un poquito, pero sí que se está evaluando, porque los 14 alérgenos que tenemos aquí, cereales, que se refiere a gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche y derivados, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo, sulfitos, saltamuces, moluscos. Bueno, pues estos son los que de una manera más frecuente tenemos incidencia en la población. Esto es a nivel europeo, también tenéis que pensar esto. Esto se ha legislado a nivel europeo, viene de un reglamento. Entonces, bueno, pues hasta que se hacen estas evaluaciones, las cosas de Palacio van despacio. Pero bueno, este reglamento es de 2011. Deberíamos estar ya pensando en el siguiente paso, en el 2.0. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros como fabricantes con esta gestión de alérgenos? Lo primero de todo, instalaciones. ¿Qué instalaciones tenemos? ¿Qué equipos y útiles empleamos? La famosa contaminación cruzada tenemos que tenerla muy clara y prevenirla totalmente. Podemos emplear útiles de diferentes colores, zonas de diferentes colores, para no emplear esos útiles o esas zonas para productos que son libres de un determinado alérgeno, ¿vale? Etiquetas de color según qué ingredientes o productos. En el almacén, por supuesto, los que son alergénicos, ponerlos en zonas superiores para que si lo ponemos en zonas inferiores, el alérgeno, o sea, si un producto alergénico pues le puede contaminar a otro, ¿vale?
son pequeñas medidas que nos ayudan a la hora de poder controlar esa posible contaminación por alérgenos. La indumentaria también, si alguien está manipulando un producto libre de un determinado alérgeno y ahora va a por otro, o al contrario más bien, bueno, pues y no ha habido una correcta higiene o un cambio de ropa si fuera necesaria, bueno, pues... Ay, me estoy quedando sin batería, perdonadme. Me he despistado. Ay, que me pierdo, que me pierdo. Se te estaba... He llegado. Estaba administrando el portátil o el móvil, la batería, y te estabas quedando sin sonido. Digo, ¿por qué será? De repente había bajado tu conexión y se estaba escuchando un poquito peor. Y debía ser por la batería. Que sí, pues no me he dado cuenta, al estar en el modo presentación no me saltaba y, ostras, perdonad, perdona, ¿ahora ya se me oye bien? Sí, genial. Vale. Sigo con buenas prácticas de manipulación y, por supuesto, aquí la limpieza de esas zonas, si no podemos contar con zonas diferenciadas, pues entre una producción y otra tiene que haber una limpieza y una verificación que hay que no tenemos ese alérgeno en cuestión, absolutamente esencial. Todo esto, si es necesario, evitar esa contaminación con ese alérgeno, porque fabricamos un producto libre de, porque decimos eso, ¿vale? Sin gluten, y resulta que tenemos unos con gluten y otros no. Si no, bueno, pues hacemos las instalaciones que tenemos, ¿vale? Y, por supuesto, el etiquetado, que eso lo hablaremos en otro de los módulos. Fernando, si me estás hablando no te oigo. Que Dulce quería preguntar una cosilla. Vale. Dulce, dime, Dulce. Activa el micro. ¿Puedes activar el micro, Dulce? ¿Habías levantado la mano? Ay, pues nada, venga, sigue. Ok, vale. Vamos con residuos, ¿vale? Todos vais a generar residuos, mucho o poco vais a generar residuos, seréis más o menos eficaces medioambientalmente o lo que sea, pero todos vais a generar residuos. Entonces, donde almacenéis los residuos, mucho cuidado porque es un reservorio de plagas. Bien, no puede ser en cualquier sitio y, por supuesto, con ese flujo de proceso que no esté en medio de un almacén de materia prima, por ejemplo, ¿vale? Va al hilo del plan de limpieza, de las limpiezas se generan residuos, y tendréis que tener muy en cuenta, bueno, pues esa manipulación que tengáis. Hay residuos que son de especial gestión, como puede ser un aceite de fritura o residuos químicos, o bueno, pues hay diferentes tipos. Los que son banales y orgánicos, pues tenemos una gestión como podrían ser los banales y orgánicos domésticos, pero los que necesitan una gestión por un gestor autorizado, valga la redundancia, bueno, pues tendréis que buscar un proveedor de ese servicio y que esté autorizado. Tenemos también algo de chatarra o algo así, con todos los respetos, pero el chatarrero no autorizado no vale. Luego ya que hagáis lo que queráis, pero no vale. Hay chatarreros autorizados, ¿eh? Y bien, oye, vienen con su vehículo y ya está, y se han hecho la autorización, pues bueno, pues ya está. Pero bueno, pues por favor, autorizados si es necesario, si la legislación lo necesita, ¿vale? Lo exige. Y trazabilidad. Ahora mismo me gustaría veros la cara de ver qué es esto. Sí, unos y otros tendréis diferentes momentos ahora mismo. Trazabilidad, que seamos capaces de rehacer el camino que ha seguido un producto desde la materia prima o desde el origen hasta la mesa. El famoso eslogan de la granja a la mesa de Europa, pues es esto. Y al contrario, es decir, sepamos perfectamente por dónde ha pasado ese producto, con qué ingredientes, por qué operadores económicos. Para eso, cada eslabón somos responsables de tener un buen plan de trazabilidad para poder identificar el producto y poder rehacer ese camino, ¿vale? ¿Para qué es útil esto? Pues para cuando tenemos crisis alimentarias, hemos tenido casos muy recientes. Esta carne mechada, ¿dónde se fabricó? Pues eso. ¿Y a quién se ha vendido? ¿Y en qué lotes? ¿Y en qué cantidades? Pues para eso necesitamos trazabilidad, ¿vale? Y la tenemos que tener a punto. ¿Es necesario tener un software informático muy potente? No tiene por qué. Hay empresas que los llevan en papel, hay empresas que lo llevan con un sencillo Excel y hay empresas que eso lo llevaban, se les quedó pequeño y evolucionaron.
adaptado a lo que el recurso y necesidad que tengáis, ¿vale? Al final es, bueno, pues si tenemos un problema tenemos que tirar hacia atrás o hacia adelante, pues que seamos capaces, ¿vale? Y me voy a la última parte y diréis, ¿qué ha pasado con el tema del APPCC? Porque esto empezó con el APPCC. Bueno, pues todos estos prerequisitos que hemos visto así rapidísimo, con tanta información, veis que son actividades muy básicas que me han ayudado, nos ayudan a controlar muchos peligros, ¿vale? Entonces, yo ahora voy a esos 3 puntos de identificar, evaluar y controlar. Y entonces tendré completo mi plan APPCC. ¿Por qué? Porque lo primero de todo es, ¿cuál es vuestra actividad? Yo tengo un diagrama de flujo, esto es un ejemplo, esto no, si coincide con el de alguno es absolutamente casualidad, no es por nada más. Yo en cada una de las fases de todo mi proceso, desde que recibo materia prima hasta que sale mi producto, en cada una de las fases voy a evaluar mis peligros. Identifico peligros, identifico, ¿vale? Peligros físicos, químicos y biológicos. ¿Bien? A partir de ahí, cada uno de ellos los voy a evaluar con una probabilidad y una gravedad. Si me ocurre, ¿cómo de grave es? No es lo mismo que me pueda generar un malestar que me pueda ocasionar un ingreso en un hospital o incluso la muerte, ¿vale? Veis que las gravedades son muy diferentes, altas, medias, bajas, 1, 2, 3, 4, 5. Podemos cuantificarlo como queráis, ¿bien? Y probabilidad de ocurrencia. No es lo mismo que esto me pueda ocurrir, una vez al año que una vez a la semana, ¿vale? No todos los peligros son iguales. Entonces voy clasificando y eso me hace clasificarme en peligros significativos y no significativos. Lo mismo, alta, media, baja, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Con esto yo al final tengo mis peligros clasificados. Vuelvo aquí. La probabilidad de ocurrencia, si yo tengo mis prerequisitos, todo esto que hemos visto antes, los tengo bien implantados, cuando yo evalúo probabilidad de proliferación microbiana por acumulación de suciedad. No, perdona, que yo tengo un plan de limpieza y desinfección fantástico y lo hago así y así y así, con estas frecuencias, estos productos y lo estoy comprobando. Esto no me ocurre. Baja la probabilidad, este peligro no me va a ocurrir, ¿vale? Por muy grave que sea. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante y que tengáis todos estos planes de prerequisitos que os he indicado antes, los tengáis implantados, porque con eso ganáis mucho, no, muchísimo, para controlar y ofrecer productos seguros, ¿vale? Pero tienen que estar bien implantados. Aquellos peligros que a pesar de tener mis requisitos implantados todavía no tengo este control, me hace falta algo más, bueno, pues yo les voy a marcar unos límites. No me podré pasar de esos límites. Estoy pensando, por ejemplo, en tratamientos térmicos, en pasteurizaciones, esterilizaciones, cosas así, que ninguno de los requisitos que hemos hablado me habla de esto, por lo tanto yo voy a tener que tener un control de los tiempos y temperaturas. En caso que falle, que tengamos algún error, pongo una medida correctora para volver al punto de partida, al punto bueno, ¿vale? Y todo esto deberá estar perfectamente documentado. Veis que lo que es APPCC, el análisis de peligros, me lo he dejado como más liviano porque para mí, en el punto en el que estáis de emprendimiento agroalimentario, lo más importante es que todos esos prerequisitos que hemos estado viendo, control de aguas, formación, diseño de instalaciones, limpieza, control de alérgenos, formación, residuos, trazabilidad, son muy importantes, hay mucho trabajo y con eso controláis ya muchísimos peligros y solo os quedarán 2, 3, dependiendo de vuestra actividad, o incluso ninguno, de peligros sin controlar que tengáis que poner algo más, ¿vale? Y hasta aquí. He volado, lo siento. Me va a dar tiempo y yo decía, me va a dar tiempo, pero no. Este último tramo has volado. He volado, sí. Es posible que ahora alguno esté diciendo, pero esta mujer, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Ha metido aquí información? Vamos a ver. Esta la habíamos dejado un poco antes en el intento de Marta Martín, esta es de tema cárnico. ¿Cómo podemos saber todos y cada uno de los permisos, licencias, sanidad, decretos debemos de cumplir? Vale, los permisos, trámites y todo esto lo vemos la semana que viene, ¿vale? Así que después de la publicidad. Luego decían, estoy en la planificación de una granja integral donde quiero realizar la producción de leche de cabra para transformarla en quesos y helados.
producción de huevos ecológicos, supongo que pone, y también la producción de hierbas aromáticas. Y la pregunta es, ¿a dónde puedo dirigirme para la orientación de mi proyecto? Y que sus tierras indican la localización, sus tierras están en Alfajarín. Vale, cuando dices el proyecto, orientación del proyecto, ¿te refieres de establecimiento o de la granja? Es que en teoría, Carlos. ¿Quieres hablar a viva voz? Carlos, que como no te tenemos contado, como no eres alumno, por así decirlo, oficial del programa, sabemos menos de tu... Vale, yo respondo por si acaso si es del proyecto en sí de ingeniería. Levanta la mano, Fernando, o algo, levanta la mano, Carlos. No, Carlos, si quieres te permito hablar. Déjale hablar y que lo explique un poquito. Y si activas el micro, Carlos, te oímos. Carlos. Bueno, pues en cualquier momento nos pide la palabra Carlos. Si sí, hablar. de todas formas, bueno, iba a decir que Vale. igual es algún otro le interesa, ¿vale? Cuando estamos en municipios que no son de Zaragoza capital, por así decir, dirigiros al ayuntamiento del municipio para lo que son proyectos industriales, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego tenemos legislaciones medioambientales que está a su vez transferida al municipio y es el ayuntamiento de cada municipio el que tiene la potestad de poder autorizar determinadas actividades. Por supuesto, además cuando son actividades como granjas, pues que son actividades sucias, entendámoslo de una manera positiva, bueno, pues se requiere de unas memorias medioambientales bastante importantes, ¿vale? Y esa actividad se tiene que ver, porque tiene que haber una distancia de X a un entorno urbano, a otro entorno de polígono, en fin, dependiendo también de los tipos de suelos que haya, suelos urbanísticos, urbanos, perdón, o suelo industrial, no es lo mismo, y esto depende de cada ayuntamiento, ¿vale? Cuidado con hacer demasiadas cosas integrales, porque claro, yo veo aquí leche de cabra, quesos, helados, bueno, pero luego vamos a huevos ecológicos, entonces ahí habrá gallinas, las gallinas hacen sus necesidades y esas cosas, ¿vale? No. Entonces tendréis que tenerlo muy en cuenta. Y producción de hierbas aromáticas, eso ya es producto destinado ya directamente a consumo, porque no sufren luego ya ningún tratamiento. Entonces, estas mezclas, definirlas muy bien. Yo luego además con la experiencia de tantos proyectos que he podido acompañar a través del IAF, a mí la experiencia me dice que cuando empezad con lo que sabéis hacer bien. Y hizo por eso, definirlo muy bien y con eso si lo sabéis hacer muy bien, y con eso ya luego podréis ir diversificando, pero ir poco a poco, ¿vale? El poco a poco, cada uno tiene su ritmo de velocidad, o sea, no todos tienen por qué ser la misma. ¿Okay? No sé si Carlos nos habrá escuchado o qué. Bueno, sí. Isabel Navarro nos comenta un poco si existe alguna aplicación que nos ayude para organizar nuestros procesos. Aplicación, procesos productivos. Yo no lo conozco. Luego, una vez ya los tienes definidos los procesos productivos, sí que puedes tener aplicaciones o sistemas informáticos más que aplicaciones para poderlos gestionar, pero esa información la tienes que alimentar, ¿vale? En cuanto a cantidades de materia prima, rendimientos, este tipo de cosas. Incluso la trazabilidad que os decía antes con algún software. Esto dependerá de vuestro sector porque incluso hay empresas informáticas que están especializadas en software para alimentación, ¿vale? Para industrias agroalimentarias. Vale. Luego Pilar Clemente comenta sobre trazabilidad, que ella dice, si somos productores, con el número de lote en la factura, ¿sería suficiente? Para la trazabilidad, el lote y cantidad. Entiendo que la cantidad también estará, Pilar, porque es importante que si yo he producido 10.000 kilos a este cliente y de este lote, a este cliente le he dado 5, a este 2, a este 3 y ya está, ya tengo los 10.000. Entonces, es importante la cantidad. El lote en la factura o el barán, o a veces actual es el mismo documento, en principio es suficiente, porque con eso, siempre y cuando que es solo con el lote, yo luego vaya a mi sistema de trazabilidad y diga, sí, el lote significa que yo esto lo produje tal día. Si me voy a mis sistemas, a mis hojas de producción, es que esto lo produje tal día, sí,
con este ingrediente que lo recibí de tal proveedor, tal día, y le hice estos controles, entonces ya estamos tirando hacia atrás, ¿vale? Ya os digo, hay veces que con sencillas hojas Excel es suficiente y a veces no lo es, dependerá de lo complejo que sea vuestra actividad, pero sí, tu pregunta, Pilar, sería sí con la cantidad. Luego de Javier, no cabe duda sobre locales. ¿Es necesario hacer un baño y vestuario para cada sexo si solo trabajan hombres o mujeres? Si solo trabaja, respondo a la primera pregunta, ¿Hombres o mujeres? Si solo trabaja un género, no es obligatorio tener el otro, vestuario o baño. Yo me he encontrado muchas empresas que, de hecho, la primera vez, mira, me tuve que comer mis palabras, era una panificadora, y dije, era todo hombres y solo tenían vestuario para hombres. Claro, me salió una vena feminista que, no sé, no, soy un poco visceral, pero chico, en ese momento me salió muy, muy, muy fuerte. Y me dijeron, es que no tenemos espacio para otro vestuario, y tuvieron que decidir eso. Pues y el personal mayoritario era hombres porque era pues porque coincidió, y tuvieron que decidir aquello. Y solo había mujeres en oficinas, que no tenían necesidad de vestuario. Sí, eso es. Y luego dice, otra pregunta, tengo un local antiguo donde me gustaría poner la almazara, este es de aceites. ¿La parte del techo la podría resolver con falsos techos? Entiendo que quieres bajar el techo, sí, techo, sí, podría ser. Industrialmente, en cuanto a ingeniería, yo no soy la más experta en esto, ni mucho menos, pero sí, tened en cuenta lo que os decía, falsos techos. Tiene que haber, el hecho de tener un falso techo, dices, he tapado, he bajado y me olvido. No, tenéis que tener acceso al mismo, porque ahí puede haber anidamiento de plagas. Entonces, ese control de plagas también tendrá que tener allí algún cebo, algún dispositivo para control, porque ahí puede haber. ¿Vale? Pero sí, podrías, así a priori, sin ver tu local, ver ese con falso techo. Luego Carlos no le dejaba activar el micro, dice. Vaya, por Dios. Pero que gracias por la orientación. Yo creo que sigue siendo el mismo. Dice, una de las posibilidades que barajeo es alquilar un laboratorio, ya que montar uno es un coste muy elevado y la trufa negra solo se produce en los meses de invierno. ¿Hasta qué punto pueden compartir laboratorio dos alimentos? ¿Tendré que tener cuidado con las trazas y posibles alérgenos? ¿Algún problema más que pueda surgir? En principio, que tú subcontrates a un laboratorio externo, no va a haber ningún problema, dependerá de las buenas maneras que tengan en la toma de muestra y todo. O sea, en eso, mezclas y todo, no debería haber problema. No debería, pero se toma la muestra, está encerrado sí, cuando estoy hablando de alimentos, ¿vale? La trazabilidad, pues todos los laboratorios, al menos con los que nosotros trabajamos, y me consta que todos al final sí están acreditados, pues tienen un boletín de muestra, de toma de muestra, y entonces ahí se marca qué producto están cogiendo, de qué lote y la información que tú le quieras dar, ¿vale? Hay quien dice la muestra X21 porque quieren confidencialidad y así saben que la X21, pues tú ya sabrás lo que es la X21, ¿vale? En principio no tendría por qué haber problema. Cuando queréis montar un laboratorio interno para el control rutinario del día a día, es un coste importante, eso es cierto, pero a veces os compensa. Es importante que ese laboratorio esté diferenciado de la zona de producción, porque suele haber producto químico, suele haber vidrio, pues suele haber determinadas cosas que en producción no deberían entrar, ¿vale? Pero, bueno, pues puede ser. Ahora bien, si necesitáis algún tipo de análisis un poco más oficial o acreditado, vais a tener que recurrir a un laboratorio externo para que tenga esa acreditación, ¿vale? Pilar, se te ha oído un poquito más baja, no sé por qué. No lo sé, ahora tengo la batería bien. Siguen con el falso techo. Sergio dice que la debió estar mirando uno que tenga homologación antiincendios. Correcto. Esto es Pero importante. yo creo que deberías de detallar más, ¿no? Porque, claro, puede ser que cumplan lo de antiincendios, pero lo que has comentado tú antes es que tienes que tener acceso para evitar anidamientos de... Sí, son dos cosas diferentes, Claro, completamente diferentes. Una cosa es la homologación antiincendios, que eso sí que por urbanismo y por prevención de riesgos laborales, accidentes y todo esto, pues es importante. Recordad, os lo decía al principio, que yo voy por muy el ojo de seguridad alimentaria y luego viene urbanismo y
y trabajo y tal, ¿vale? Pero sí, ahora mismo la normativa para nuevas naves y bueno, las antiguas también, que les están obligando a, bueno, pues esos falsos techos que tengan sistemas de antiincendio, que no sean, que sean ignífugos, lo he dicho bien, sí. Pero estos materiales, a nada que trabajéis con un gremio, os los van a facilitar de una manera, porque está en la orden del día, ¿eh? No os vais a tener que... No vais a tener que pensar demasiado ni buscar demasiado, ¿vale? De momento yo creo que no hay más preguntas, como no queréis hablar alguno a viva voz. Fernando, yo no veo más. En principio no, alguien quiera levantar la mano, comentar algo, etcétera. Correcto, Sergio, sí, vale. Pues o me debéis explicar súper bien o he metido mucha información y se han quedado patidifusos. Mira, Sergio dice que creo que ellos tienen que cambiarlo a oro a ignífugo. Claro, sí. Gracias, que sí, claro. Sí, sí. Bueno, yo espero que hayan quedado la mayoría de las dudas resueltas, como mucha info, sí que lo es, hay que asimilarla. Sí que lo es, lo he dicho al principio, así es como que el que avisa no es traidor, es mucha información, mucha técnica y esto muchas veces hasta que no estás ya un poco más avanzado, pues no veis la dimensión, pero sí que la parte de instalaciones, al menos es la que a mí me parece que los que estáis en un sistema, o sea, en un punto del emprendimiento como muy inicial, que estáis pensando en haciendo cuentas básicamente, es importante que lo tengáis en cuenta porque se lleva una gran parte. Y es importante eso, que veáis qué local, qué condiciones, qué equipos, porque hay veces que dices, esto se me va, no es viable, me voy por este otro lado. Acertada la decisión, pero porque habéis tenido en cuenta esto. Pero luego ya cuando llega el equipo, pues igual no llega hasta dentro de X meses, ¿vale? Pero ya lo habéis tenido en cuenta.